Bien, por tratar de cumplir razonablemente con los horarios, en la medida de lo posible, pues vamos a comenzar estando en una circunstancia de que todavía estamos pendientes de la incorporación. Profesor Pietro Paoli. Providencial. Providencial. Bienvenido. Decía que continuamos los trabajos, la sesión del viernes día 31, que es la sesión final que pondrá fin a los trabajos de esta tercera jornada de la inteligencia artificial, que personalmente me atrevería a decir que se ha situado por derecho propio entre una de las grandes convocatorias de la inteligencia artificial en España, y añadiría que quizás no solamente en España. Congrega a expertos, a profesionales del derecho, pero también a académicos de altísimo nivel, como digo, de carácter internacional. Y me parece que es una iniciativa sobre la que la Facultad de Derecho pues ha puesto particular empeño, y de algún modo resulta una actividad pionera que posiblemente sea modelo para otras instituciones universitarias. En la mesa de hoy, que tiene un título verdaderamente sugestivo, que se debe a la mente siempre brillante y cinematográfica del profesor Llano, Los 7 magníficos de la inteligencia artificial, hay que decir que realmente se trata que el nombre efectivamente es muy afortunado. Se trata de 7 autores que tienen en su haber una trayectoria verdaderamente brillante, destacada, de contribuciones en el ámbito de la inteligencia artificial. Y claro, cuando uno se ve rodeado de personas que han realizado aportaciones de ese nivel y reconocidas internacionalmente, pues hasta cierto punto y en buena medida uno se siente honrado, lo digo por quien coordina la mesa, por mí, de compartir esta mesa con personas como las que están hoy presentes, desde el profesor Filippo Ruschi, el profesor José Ignacio Solar, o el profesor Presno Ginera, o querido amigo Roger Campione o Tomás Casadei. No quiero excluir a ninguno, el profesor Stefano Paoli. Realmente todos tienen en su haber, desde distintos enfoques, aproximaciones muy sustanciosas a la incidencia de la inteligencia artificial, no solo sobre el derecho, sino, yo me atrevería a decir, reflexiones de alcance y de aliento mucho más amplio, que trascienden lo jurídico, para entrar en el ámbito de la filosofía social y de la filosofía jurídica. Yo comenzaré realizando algunas intervenciones. Evidentemente los ponentes, los participantes en la mesa redonda tienen libertad absoluta para reorientar un poco la pregunta en función de sus propias preferencias o de las ideas que quieran resaltar especialmente. Por tanto, no deben sentirse estrechamente vinculados por las cuestiones que yo ponga sobre la mesa. En primer lugar, omitiré una alusión a los currícula, que son extensos y están disponibles en Internet. Por cuestión de tiempo, tienen ustedes en algún lugar, aparecía la composición de la mesa, un poco más abajo. Tienes que llegar a algo décimo. La siguiente. ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, ahí tienen ustedes. Yo comenzaré con la profesora Migle Lauquit, que es profesora titular en la Universidad Pompeu Fabra, y comenzaré
preguntándole sobre los límites de la inteligencia artificial generativa en el ámbito del razonamiento y de la aplicación del derecho, cómo la inteligencia artificial podría desarrollarse en el futuro y en qué medida debe tener un impacto, qué tipo de impacto en el ámbito de la interpretación y generación del derecho. Muchas gracias. ¿Sí? No. Esto también es un test de inteligencia. Para... A ver. Esto funciona. Espera. Sí, yo ¿Sí? creo que este funciona. Sí, este funciona, sí, perfecto. Pues, en primer lugar, quería agradecer, profesor Llano, por su amable invitación. Es un honor hacer parte de esta mesa magnífica, pero obviamente no me siento de tener ninguna calificación de estar aquí, pero es un gusto seguramente compartirla con tantos colegas, no solo de españoles, sino también italianos que han venido, seguramente gracias a Fernando, que sabe siempre hacernos reunirnos todos para esta fantástica semana de inteligencia artificial y derecho. La pregunta que me ha hecho el moderador es muy, profesor Campuzano, es muy amplia y sería muy complicado ahora tratarla, porque también no quiero quitar tiempo a los demás colegas que seguramente tienen mucho que aportar. La cuestión de IA generativa me parece es decir, no sabemos cómo somos la generación que está mirando su impacto en el derecho, ¿no? Estamos mirando primeros pasos. Obviamente es muy complicado predecir algo y no tenemos ni bolas de cristal ni nada, ¿no? Ni nada de todo eso. Pero me parece importante y preocupante también la pérdida que ya, no sé, pienso en las facultades del derecho, observamos la pérdida de razonamiento crítico, ¿no? La delegación del razonamiento, de externalización al ejercicio mental, no solo en derecho, pero también en otras áreas, a este tipo de herramientas y sobre todo teniendo en cuenta que estas herramientas no son públicas, sino vienen de las empresas privadas, ¿no? Y me parece muy importante en este sentido ir pensando, promoviendo y más que otra cosa, sosteniendo la idea de la IA pública como la respuesta a la inteligencia artificial generativa privada como la verdadera, posible y fuente del futuro desarrollo del derecho. Lo que quiero decir es que tenemos que abandonar el enfoque de la IA generativa privada y empujar la idea de la IA generativa pública, y solo en este sentido lo veo un posible avance en el derecho como en línea con nuestros valores, en línea también con el espíritu del derecho, porque al final podemos hablar qué es derecho, ¿no? Pero todos entendemos lo que es, si bien nos faltan palabras a definirlo, ¿no? Y para mí parece muy importante en este sentido incluir en debate y también intentar hacer lo posible para alejar la idea de la IA generativa privada y ir más bien por el camino de la IA pública, que incluye la infraestructura, que incluye los datos públicos, que incluye muchas más, otro tipo de enfoque en IA generativa, que eso me parece como punto para empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría abundar un poco, porque es una cuestión que además es de incuestionable actualidad, pero que además va a ser aún más de actualidad en el ámbito nacional,
toda vez que las Jornadas Nacionales de Filosofía Jurídica van a versar sobre estas cuestiones, especialmente sobre el papel de la inteligencia artificial en el ámbito de la enseñanza del derecho. Parece que quizás estuviera usted en condiciones de darnos su opinión acerca de cuál debe ser ese papel de la inteligencia artificial en los planes de estudio, en qué medida debe ser contemplada y en qué medida, de algún modo, pues la incorporación de la inteligencia artificial debe estar al servicio del derecho, al servicio también del hombre, ¿no? Quizás ahí, en el fondo, pues todas estas preocupaciones, esta literatura, amplia literatura científica acerca de un humanismo tecnológico, ¿no? Tampoco quiero anticipar la respuesta, por lo tanto le doy la palabra. Muchas gracias. Pero yo pienso que también los demás podrían participar, ¿no? Oh, es un... No, sí, Sí, vamos yo voy muy rápidamente, entonces. Yo pienso que sí que ya lo estamos utilizando. Yo no sé en Sevilla, pero yo pienso que todas las universidades, en facultades del derecho, utilizamos la IA, ¿no? Pero cómo la utilizamos es otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, como intentamos, la IA generativa nos pide replantearnos cómo valoramos por ejemplo, los estudiantes y cómo tenemos que cambiar manera de trabajar, ¿no? Entonces, claramente, quitamos mucho trabajo individual en casa, pero incrementamos trabajos en clase, del vivo, y también legitimando el uso de la IA, pero también invitando a los alumnos a cuestionarla, a buscar errores, a pensar. Y esto era el punto que me refería antes al pensamiento crítico, es decir, enseñar a los estudiantes de cuestionar, de poner en duda lo que dice IA generativa y no buscar las maneras rápidas. También recordarles a todos que enseñanza no tiene que ser fácil ni tiene que ser rápida. Si quieres aprender, necesitas esfuerzo. La IA generativa reduce esfuerzo. Y me parece muy importante recordar que lo que tiene valor de verdad, y esto en sentido también más amplio, lo que tiene valor es complicado a lograr. Conocimiento, experiencia, todo pasa por esfuerzo, ¿no? Y intentamos, por lo menos en como lo veo yo, recordar que esto es complicado, sí, pero está bien, así tiene que ser. Y también veamos hablando con ya profesionales que nos recuerdan siempre que la IA generativa también habéis visto Omar Puertas aquí, que nos estaba también, hablamos mucho de estos temas, que nos estaba recordando que las personas jóvenes no cogen beneficio de la IA verdaderamente. Los que de verdad aprovechan, la gente que sabe ya mucho, los profesionales del derecho que saben ver, saben entender dónde la IA generativa es limitada y pueden de verdad aprovechar. Pero para aprovechar de la IA hay que saber ya tener la base. Y muchas gracias. Creo que el profesor Solar Cayón tenía interés en intervenir al hilo de este tema. Y así ya te evito la pregunta y ya me descargo, porque es un tema que me interesa mucho, de la formación, de la introducción de la IA en la formación jurídica. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y particularmente en la persona de Fernando su amable invitación a participar en esta semana y poder compartir esta mesa con tan distinguidos colegas y apreciados amigos. Bien, no sé si Miguel es muy optimista cuando dice que todas nuestras facultades estamos utilizando la IA generativa. Vamos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria yo creo que no. Otra cosa es que lo utilicen los estudiantes, que eso sí. Y otra cosa es si lo utilizan bien o lo utilizan mal, eso es otra cosa. Pero yo a esa pregunta digo que sí, digo que ya es momento de plantearnos, estamos en una facultad de Derecho hablando de inteligencia artificial y yo creo que efectivamente ya es el momento de plantearnos el introducir en el currículum jurídico la formación en IA para juristas.
Otra cosa es cómo la introducimos, cuándo la introducimos, eso es otra cosa, de lo que si me da tiempo hablo un poco, al final tú me cortas cuando quieras. Alfonso, ¿por qué digo que sí? ¿O por qué creo yo que sí? Primero porque creo que bien usada, puede tener efectos importantes para la propia formación jurídica del alumno. En nuestras universidades masificadas, uno de los aspectos en los que yo veo más déficit en la formación jurídica de los alumnos es la falta de un feedback personalizado con el alumno. Y la inteligencia artificial generativa lo puede proporcionar. Lo puede proporcionar guiando al alumno, el alumno puede explorar diversos caminos para tratar una cuestión jurídica, la IA generativa le puede dar argumentos y contraargumentos, puede detectar contradicciones en su argumentación, puede detectar anomalías, etcétera. Le puede proporcionar un feedback que yo creo que es interesante si la sabe utilizar. Es por una razón. Y la segunda razón, porque en su práctica profesional la va a tener que utilizar. Hoy la abogacía ya está utilizando la IA generativa. No digo ya los grandes despachos que, por supuesto, están desarrollando, invirtiendo decenas de millones de euros en el desarrollo de sus propios modelos de lenguaje, de IA generativa, sino que incluso también los pequeños despachos, porque uno de los efectos que ha tenido la IA generativa con respecto a la IA tradicional es que ha democratizado el acceso a la inteligencia artificial por parte de todos, incluso del abogado individual que está en su despacho, que puede acudir a GPT, sin más. Y por cierto, si lo sabe utilizar, puede obtener hasta buenos resultados, si lo sabe utilizar. Por tanto, de hecho, los despachos de abogados, incluso en España ya, de una cierta dimensión, están cambiando sus políticas de captación de talento, claramente. Están cambiando sus políticas de captación de talento. Para empezar, están introduciendo nuevas figuras híbridas, nuevos perfiles laborales híbridos, a caballo entre la tecnología y el derecho, pero incluso, vamos a decirlo, quienes siguen haciendo el rol de abogados o abogadas tradicionales, se les exigen ya unas competencias tecnológicas. Por tanto, aunque afortunadamente no se ha producido eso que se decía al principio de que la IA iba a sustituir al abogado, sí es bastante probable que aquel abogado o abogada que sepa utilizar la IA sustituya al abogado o abogada que no la sepa utilizar. Eso es bastante más probable. De hecho, ya, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, el deber deontológico de competencia profesional, por ejemplo, en Estados Unidos a nivel federal ya incluye la competencia tecnológica. Es decir, tú no eres un profesional competente si no tienes una mínima competencia tecnológica. Competencia tecnológica que abarca, por supuesto, desde las comunicaciones electrónicas con el cliente hasta la interacción con la inteligencia artificial. Esto, la Model Rule 1.1, el primer deber deontológico del abogado federal en los Estados Unidos, que es el deber de competencia profesional, implica ya específicamente un deber de competencia tecnológica que implica que sepas, por lo menos, que conozcas el funcionamiento de la inteligencia artificial, cuáles son sus capacidades, sus limitaciones, sus beneficios y sus riesgos. Es más, la International Bar Association, la Asociación Internacional de la Abogacía, también ha introducido ya en sus reglas deontológicas este deber de competencia profesional, incluyendo una dimensión específica de competencia tecnológica. Por seguir con Estados Unidos, más de 40 estados exigen ya en el examen de acceso a la abogacía que acredites esta competencia tecnológica. Aquí en Europa no hemos llegado a ese nivel, pero desde luego, por la vía de los hechos, los despachos sí que ya están, como decía antes, modificando su política de captación de talento. Esto en cuanto a la abogacía, que en estos temas siempre va, como es lógico, por delante, porque es un mercado muy competitivo, claro, el mercado de servicios legales. Pero vayamos a la Administración de Justicia, que va más retrasada. En España, el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, creo que lo he dicho bien, sí. Este Real Decreto ya establece un sistema de justicia orientado al dato en el que se introduce la inteligencia artificial y
permite diversos tipos de actuaciones basadas en inteligencia artificial. Actuaciones completamente automatizadas, sin intervención de ningún humano, que es para tareas básicamente de trámite, de procedimiento, pero permite, y ahí está la clave, lo que llama actuaciones asistidas. ¿Qué son las actuaciones asistidas? Las define el artículo 57 como aquellas en las que un sistema de inteligencia artificial genera un borrador total o parcial de documento complejo basado en datos que puede constituir fundamento o apoyo de una resolución judicial. Dice literalmente, yo se lo traduzco para quien no lo haya entendido. Una actuación judicial asistida es una actuación en la que un sistema de inteligencia artificial genera una propuesta de sentencia, por ejemplo. Eso sí, dice el artículo 57, esa propuesta, la utilización del sistema queda a voluntad del juez. El juez es libre de utilizar o no el sistema. Por tanto, esa propuesta de resolución judicial solo se genera a voluntad del juez. Y, por supuesto, aunque la genere, es libre de aceptarla, rechazarla o modificarla. Aquí sí que es fundamental el desarrollo de un sistema de IA pública, efectivamente, en la Administración de Justicia. Quiero decir que los jueces van a tener que saber utilizar la IA generativa. Por tanto, si los abogados lo están haciendo ya, si la Administración de Justicia, los jueces lo van a tener que hacer y otras profesiones legales lo van a tener que hacer, no creo que las facultades de Derecho no podemos permanecer al margen de esto. Otra cosa es el cómo y el cuándo. Y muy rápidamente, Alfonso, para terminar. Este debate, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está produciendo desde hace un tiempo. Y, de hecho, este verano, la plataforma de IA generativa Harvey, que es una de las más potentes, ha firmado acuerdos con 15 de las facultades de Derecho estadounidenses más prestigiosas. De ellas, 8 de lo que llaman el top 14. UCLA, Nueva York, en fin, Notre Dame, las mejores, ¿no? Las mejores. Para introducir el uso por parte de los estudiantes de esta plataforma de IA generativa en la formación de los estudiantes y que la utilicen. Ahora bien, se han realizado diversos experimentos con estudiantes de Derecho a los que se les han, por ejemplo, el último hace un poco menos de un año, en los que se les han asignado diversas tareas, por ejemplo, redactar una demanda, hacer una investigación jurídica sobre un determinado tema, redactar un contrato complejo o hacer un informe jurídico, a grupos de estudiantes, unos asistidos por GPT y otros sin herramientas. Bueno, se han llegado a una serie de conclusiones interesantes. En todos los estudiantes, de todos los perfiles, la IA mejoraba los resultados de su trabajo. Curiosamente, tiene su lógica. Quienes más mejoraban, vamos a decirlo así, eran los estudiantes menos brillantes. Es decir, lo que provocaba la IA era una igualación por arriba de los resultados. Los más brillantes mejoraban menos, los menos brillantes mejoraban mucho, pero todos mejoraban su rendimiento. Y también una de las conclusiones más interesantes, y con esto termino, de este experimento, es, entre las conclusiones a las que llegan en este experimento que hacen en diversas universidades norteamericanas, es, primero, ellos recomiendan a las facultades de Derecho que en el primer curso no se les deje a los estudiantes utilizar la IA. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, Migle, porque por temor a que el uso de la herramienta sea utilizado como una muleta por los estudiantes que les impida adquirir competencias básicas o habilidades básicas de razonamiento jurídico, de redacción, de documentos jurídicos, de contratos, de pensamiento crítico, en fin, todo eso que tenemos que inculcar a los estudiantes en el primer curso. Y además aconsejan que en ese primer curso se les ofrezca un curso de formación en IA. Formación no solo para usarla efectivamente, sino que tenga en cuenta también las implicaciones legales del uso de la IA y los aspectos éticos, que son muy importantes, ¿no? Incluso algunas universidades ya lo han implantado, les dan un diploma en este curso, que son 20 horas, 30 horas, y les sirve para acreditar la competencia tecnológica cuando hagan tal. Y a partir del segundo curso, entonces sí es cuando empiezan ya a integrar el uso de la IA en el proceso de aprendizaje.
Esto es todo. Muchas gracias, profesor Soler. Bien, esto nos deja un poco ante la pregunta siguiente, que es, digamos, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial aplicada al derecho? ¿Cuál es el futuro del razonamiento jurídico? ¿O en qué medida los algoritmos pueden suplantar al razonamiento jurídico? ¿En qué medida las máquinas pueden suplantar al razonamiento jurídico? Aquí vamos a acudir a la opinión del profesor Pietro Paoli. Yo quería preguntarle si bueno, aquí efectivamente estamos ante una situación en la cual se pueden verificar los planteamientos más apocalípticos acerca del fin del razonamiento jurídico, en qué medida nos podemos encontrar con una reducción del derecho a estándares puramente cuantitativos y por tanto calculables, o si el desarrollo de la inteligencia artificial de algún modo encuentra límites que no pueden cubrir determinadas dimensiones del razonamiento jurídico, aun siendo elementos o una herramienta de utilidad a la hora de, digamos, en la práctica diaria del derecho, en su aplicación por los foros judiciales, en el foro, en los despachos o ya en tantas instancias judiciales, no solamente en España, sobre todo fuera de España, donde me consta que hay muchas instancias judiciales que recurren habitualmente, diría diariamente, a meccanismos de inteligencia artificial. Grazie, ora funziona. Allora, intanto grazie naturalmente agli organizzatori di questa settimana, in particolare a Fernando, e grazie ad Alfonso per la domanda. Io parlo in italiano perché tanto riesco a essere incomprensibile anche in italiano, quindi questo è un grande vantaggio. Sì, ora non vorrei trasformare i Magnifici Sette nei Cavalieri dell'Apocalisse, però sicuramente credo che ci siano delle preoccupazioni fondate non soltanto per quanto riguarda la tenuta del ragionamento giuridico per come lo conosciamo da un secolo e mezzo a questa parte almeno, una tenuta che riguarda anche praticamente tutti i concetti giuridici fondamentali, alcuni dei quali hanno una storia bimillenaria. Ci sono ormai davanti ai nostri occhi situazioni in cui anche categorie che ritenevamo sostanzialmente non più modificabili, penso al concetto di proprietà, sotto la pressione delle tecnologie digitali stanno cambiando. Quando io dico che posseggo un libro in formato digitale, da un punto di vista giuridico non posso parlare di proprietà. Quando io dico che, non so, prendiamo il caso di una biblioteca o di una discoteca che voglio lasciare ai miei eredi, oggi che cosa posso lasciare? Non certo dei libri cartacei, o quantomeno non soltanto questi, ma se volessi ad esempio lasciare le mie collezioni, le mie playlist di libri o di dischi, che cosa lascio? In realtà niente, no? Quindi è un problema che riguarda anche appunto concetti con cui avevamo ormai una familiarità antichissima. Ma non è soltanto questo, credo, il problema, e appunto non voglio essere apocalittico o eccessivamente pessimista, però mi sembra che il diritto in sé stia subendo, proprio a causa dell'intelligenza artificiale in particolare, delle pressioni come mai, nel senso che la possibilità tecnica di digitalizzare, ma io direi meglio datificare il sistema normativo consente effettivamente di arrivare a dei risultati straordinari e anche promettono molto in termini di efficienza, questo va riconosciuto. Il problema è che dal punto di vista del diritto forse non è auspicabile avere come unico dogma l'efficienza. Perché? Perché l'efficienza è sicuramente importante, riguarda la velocità, riguarda
anche il funzionamento corretto dell'amministrazione della giustizia. Ecco, ma è proprio questa ultima cosa, la giustizia, che forse dovrebbe guidarci. Ecco, allora anche un uso cauto dell'intelligenza artificiale dovrebbe sempre obbedire a queste esigenze di giustizia. Poi che cosa sia la giustizia, noi appunto qui ci sono tanti filosofi del diritto, sicuramente se ci confrontassimo non saremmo d'accordo sulla idea di giustizia, ma forse è proprio questo che ci fa vedere che cosa è davvero il diritto. Non c'è una risposta sola, e questo è qualcosa che non torna assolutamente con la dimensione iper efficiente dell'intelligenza artificiale generativa. Se posso prendere anche altri 2 minuti, io credo che sia estremamente importante quello che hanno detto adesso José e Migle a proposito della formazione. Questo è un problema con cui dobbiamo fare i conti proprio noi docenti delle facoltà di diritto in particolare, perché almeno in Italia quello che sta succedendo è sostanzialmente una fornitura, non mi viene un'altra espressione, un'espressione migliore, una fornitura ai diversi atenei di strumenti di intelligenza artificiale generativa senza alcuna precauzione. Allora, non voglio scomodare Platone o Deleuze e Derrida, però credo che la visione cosiddetta farmacologica dell'intelligenza artificiale generativa dica molto, nel senso che è come appunto un farmacon, che in greco antico significa sia medicina, sia cura, sia veleno. Ecco, noi non possiamo prendere e dare ai nostri studenti, e dico anche ai nostri docenti, strumenti così importanti e così impattanti senza istruirli, senza spiegare a che cosa possono servire, perché proprio come un farmaco, proprio come un medicamento, possono aiutare a risolvere certi problemi, ma possono anche avvelenarti. Se te li usi in quantità eccessiva e per le finalità sbagliate, ti provocano un danno. Ecco, io vedo dei danni già adesso proprio nella formazione degli studenti, che sono sempre meno capaci di ragionare, non dico nemmeno di sviluppare un ragionamento propriamente giuridico, ma proprio di ragionare, perché ormai si delega sempre di più a strumenti di intelligenza artificiale generativa anche la capacità di scrivere un testo qualsiasi. Io mi domando per esempio se in Italia abbia ancora senso far scrivere le tesi di laurea. Io fino a qualche mese fa ero ancora in grado di capire, spero più o meno, se un testo era stato prodotto con ChatGPT o Gemini o Allo Claude, eccetera. Oggi confesso che non sono più sicuro di quello che sto leggendo. E allora ha senso questo? Cioè, in questo caso l'uso dello strumento di intelligenza artificiale generativa ha senso? Cioè, quando José parlava di questo report in cui dice gli studenti, diciamo, che sono meno preparati hanno un maggior vantaggio nell'uso degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, però vorrei capire, cioè, come è stato misurato, nel senso, è perché l'output che producono è di una qualità superiore o hanno sviluppato loro da un punto di vista sostanziale delle competenze superiori? Perché io temo che sia anche questo, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale generativa potrebbe rendere ancora più inetti quelli che già partono da un livello basso, perché tanto si affidano completamente agli strumenti di intelligenza artificiale generativa, e questo lo vediamo anche nella pratica professionale. Le prime sentenze in Italia che hanno condannato avvocati, quali casi hanno riguardato? Casi di avvocati che hanno fatto scrivere una memoria difensiva e l'hanno presentata a un tribunale con ancora la scritta «Vuoi che adesso ChatGPT ti dica qualcosa in più?» Allora, questo è proprio un uso non solo sbagliato, ma anche idiota dell'intelligenza artificiale generativa, e forse l'umanità si merita qualche cosa di più, e i giuristi in particolare. Muchas gracias. Bien, yo le querría preguntar ahora al profesor Casadei, que tiene alguna experiencia muy directa con las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho, y en particular con la relación
que los jóvenes tienen con las relaciones, con las redes sociales. Yo le pediría que nos diera su opinión sobre esa relación de los jóvenes con las redes sociales y en qué medida determinadas redes sociales, pues, por ejemplo TikTok, pueden resultar de utilidad para la enseñanza del derecho. Muchas gracias. Anch'io parlerò in italiano, sarò molto breve. Grazie per l'organizzazione di queste giornate, grazie per avere la possibilità di confrontarci in maniera molto aperta e libera da schemi e anche da soluzioni. Provo a sviluppare un breve ragionamento a partire dai giovani, ma prima di fare questo vorrei sottolineare quello che è un approccio che abbiamo maturato in questi anni nell'affrontare questi temi, dove io in genere sono la persona vulnerabile che sa meno, che ha meno risposte. Lavoriamo in questa maniera in una officina informatica che ha sede presso un dipartimento di giurisprudenza che si è dotata però di un centro di ricerca fondato dal professor Gianfrancesco Zanetti, che unisce il sapere giuridico al sapere ingegneristico. Lavoriamo con il Dipartimento di Ingegneria, in particolare sui temi della cyber security, e con un Dipartimento di Economia, e con chi si interroga sulle questioni economiche e sociali, e lo facciamo insieme. E facendo questo siamo arrivati ad una conclusione molto semplice. L'AI è una miniera di risposte, di soluzioni, di messa a disposizione di strumenti che consentono una molteplicità di usi che ormai è diffusa in tutti i settori. Però non dobbiamo dimenticare, e gli interventi che mi hanno preceduto lo hanno mostrato molto bene, che l'AI ci costringe a reinterrogarci, a riproporci tutte le domande fondamentali che hanno costituito i nostri saperi. Quindi, quando ragioniamo di qualsiasi cosa, credo, e anche di giovani, non dobbiamo mai dare per acquisite le domande, il modo di fare le domande. E arrivo subito, perché giovani, chi è giovane? Profilo giuridico, persona di minore età o persona di maggiore età? Perché questo cambia notevolmente il nostro rapporto con la questione giovani. Ancora, giovani in quali condizioni? Giovani studenti o minori stranieri non accompagnati che sono identificati attraverso le nuove tecnologie, o minori stranieri non accompagnati che sono in contatto con le loro famiglie attraverso i dispositivi? Questa è una seconda domanda. Come i giovani utilizzano le tecnologie e i dispositivi? Noi stiamo facendo una ricerca insieme all'Università di Salerno, e mi fa piacere richiamare questa cooperazione tra atenei, che è quella che stiamo facendo anche qua, su TikTok. Ma gli usi di TikTok sono molteplici. In Italia sono 23-24 milioni i profili TikTok, nel mondo sono circa, dati di qualche mese fa, circa 1 miliardo i profili TikTok, ma non tutti i profili rimandano ad un soggetto giuridico, non tutti gli usi di TikTok sono uguali. TikTok è nato per l'intrattenimento, il tempo libero, la musica, ma da qualche tempo c'è un uso dei giovani di TikTok, ma non solo dei giovani, quindi c'è qualcosa che va oltre il perimetro dei giovani, per funzioni di apprendimento,
per la fruizione di beni culturali. Gli Uffizi di Firenze si sono dotati, lo abbiamo studiato, io ho segnato una tesi su questo, sull'uso culturale di TikTok e sull'uso che si può fare di TikTok non solo dal punto di vista individuale, ma come istituzione. Abbiamo fatto una ricerca in Italia a partire dal coinvolgimento dei giovani laureandi per vedere quanti sono gli atenei che si sono dotati di un profilo TikTok e come lo usano, a fini di informazione o a fini anche di apprendimento, nuove modalità di apprendimento. Sto facendo degli esempi molto concreti per mostrare la complessità e credo che dobbiamo cimentarci così con gli interrogativi, evitando le generalizzazioni e andando a vedere in maniera molto specifica le questioni. Ho detto chi, i giovani, quali giovani, come, e poi aggiungo con chi. Come i giovani utilizzano le nuove tecnologie e anche TikTok e la rete con altri, con coetanei, sì, e vediamo come, ma con adulti. Se una persona di minore età utilizza TikTok e attraverso quello strumento entra in relazione con adulti che intendono adescare quella persona, si aprono dei profili giuridici nuovi molto rilevanti. Se un bambino o una bambina produce immagini anche attraverso TikTok e i genitori utilizzano quelle immagini a fini di profitto, dobbiamo interrogarci se quel profitto è lecito, etico. La Francia ha varato una legge sui cosiddetti baby influencer. È una questione che riguarda TikTok, la rete, i giovani, no, è una questione giuridica che è diventata una questione legislativa. Cosa sta facendo l'Italia sul tema? Ad oggi nulla. Ci sono i baby influencer in Italia? Tanti, sempre di più. Allora vedete, chiudo, a mio avviso occorre interrogarsi su queste questioni e questo è, come dire, credo la missione dell'università, uscendo dalle generalizzazioni a cui spesso siamo portati. La potenza dell'intelligenza artificiale è talmente potente perché si basa su generalizzazioni e su dati e su calcoli, ma non dobbiamo mai dimenticare gli usi specifici. E qui il regolamento EHAI va nella giusta direzione di mappare gli usi, ma forse una sfida per l'IA giuridica è non solo mappare gli usi dal punto di vista dell'impresa o dei soggetti economici, ma dal punto di vista dei diversi soggetti, le forme di uso dei diversi soggetti e quando questo uso può essere immediato o quando richiede un percorso di consapevolezza, quello che diceva Stefano Pietropaoli, dove formiamo quella consapevolezza. Se l'università ha ancora un senso, non è detto che continui ad averla, non è detto che l'università negli anni a venire continui a svolgere la sua funzione, così come non è detto che il diritto possa continuare a svolgere le sue funzioni. E io credo che sia necessario riposizionare le grandi domande per ridefinire queste funzioni. I giovani sono soggetti di diritto? Sì. Abbiamo le risposte? Sì. Ma abbiamo le risposte sugli usi che i giovani fanno delle tecnologie, sugli ambiti, su quali sono quelli leciti o quelli illeciti, come accedono a materiali che hanno a che fare con la sessualità, l'erotismo, la pornografia, come utilizzano gli strumenti nell'ambiente scolastico. In Italia è stata varata una normativa del Ministero che impedisce l'uso dei dispositivi in classe, non solo per la scuola primaria fino ai 13 anni, ma per l'intero percorso formativo fino ai 18. È una questione
solo giuridica? È una questione solo sociale? No, è tutto questo insieme e credo noi abbiamo il compito forse di interrogare anche queste modalità di legiferare. Io penso che sia una legge molto sbagliata. Non entro nel merito, ma penso che sia una legge sbagliata perché generalizza e vieta il vecchio modello di intendere il diritto. Forse invece avremmo bisogno di specificare e favorire anche in ambito scolastico, perché no, l'uso di TikTok, l'uso dell'intelligenza generativa, mostrare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. C'erano molti esperimenti, molte esperienze, le abbiamo mappate con il progetto che dicevo prima in Italia negli istituti scolastici, che rendevano possibile un lavoro congiunto tra insegnanti, dirigenti scolastici, ragazzi e ragazze, a partire dall'uso in classe dei dispositivi, facendo, come dire, esercizio, apprendimento. Questa legge generalizza e vieta, ha reso impossibili tutti questi progetti. Perché? Perché non è più possibile usare questo dispositivo nelle aule scolastiche. Spero che in Spagna, ma so che in Spagna state lavorando in un'altra direzione, la Carta dei diritti digitali, abbiate idee migliori e più al passo con le esigenze dei giovani, della società, ma forse anche con un nuovo modo di pensare il diritto, che non solo vieta, ma promuove usi. Norberto Bobbio, l'uso promozionale del diritto, non solo l'uso sanzionatorio. Grazie. Muchas gracias, profesor Casadei. Bien, el profesor Ruski ha trabajado profusamente sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la guerra, que es un tema de candente actualidad, lamentablemente. Siempre, lamentablemente, la cuestión de la guerra es siempre una triste noticia. Pero en algunas de sus obras él ha planteado en alguna medida cómo esta irrupción de las nuevas tecnologías está provocando un deslocamiento severo del derecho de la guerra, que había servido como paradigma para establecer límites ante la destrucción de vidas humanas, y especialmente en el ámbito de la protección de los civiles. Y a mí, al hilo de esta cuestión, que me parece de extraordinaria actualidad, como digo, me gustaría preguntarle en qué medida se está produciendo efectivamente la disrupción tecnológica, está posibilitando en el ámbito de la guerra una revolución o un cambio de paradigma en el derecho de la guerra, y en qué medida esta guerra tecnológica está amenazando el sometimiento de la guerra a las exigencias del derecho bélico y de sus implicaciones humanitarias, gestado, como digo, en el seno de la comunidad internacional, especialmente en el último siglo, desde el siglo XX y especialmente, podemos decir, a partir de la Primera Guerra Mundial. Grazie Alfonso. Io prima di tutto mi associo ai ringraziamenti alla Facoltà di Diritto dell'Università di Siviglia, mi scuso se parlo italiano, nella persona del suo decano, che mi ha invitato a partecipare a questa tavola rotonda insieme a dei colleghi che stimo molto e da cui ho davvero tanto da imparare. Dunque, noi abbiamo parlato della fine del ragionamento giuridico, del rischio della fine del ragionamento giuridico. Io sarò un po' più radicale e parlerò del rischio della fine dell'umanità stessa. Si sente un po' più vicino? Diretto, forse. Vediamo questo. Meglio? Preferisci questo? No, questo va bene, grazie.
Vado per ordine. Alfonso, poi tu, per favore, fermami, perché io poi sono in grado su questi temi di procedere, insomma, in maniera scomposta. Allora, la prima cosa su cui riflettere è che l'ambito militare, l'uso dell'intelligenza artificiale, l'uso delle tecnologie militari, è qualcosa che ci riguarda profondamente. Non è una cosa da specialisti, è una cosa di cui bisogna avere una consapevolezza diffusa. Questo perché tra dimensione militare e dimensione civile c'è una forte osmosi. Le innovazioni tecnologiche, lo ricordava prima il professor Campusano, anche in qualche modo nella sua introduzione, le innovazioni tecnologiche che sono state realizzate in ambito militare, nell'uso della forza, della violenza bellica, hanno avuto sempre ricadute poi importanti, significative su quella che è la dimensione civile. Proprio la vicenda dell'intelligenza artificiale è sotto questo profilo assolutamente esemplare. È noto che i primi calcolatori, i primi laboratori dati sono stati utilizzati essenzialmente come sistemi di cifra dei codici segreti avversari. La seconda guerra mondiale è stata vinta dagli alleati anche grazie alla loro capacità di penetrare i sistemi di cifra dell'AS, i sistemi di comunicazione dell'AS. È noto che ARPANET, la progenitrice di Internet, è nata in ambito militare. Questo è un sistema di comunicazioni realizzato dagli Stati Uniti, è un sistema di comunicazione in grado di operare anche in caso di guerra nucleare. O ancora il GPS è quello che noi usiamo quotidianamente. Il GPS nasce come sistema di navigazione satellitare in uso militare, in uso alle forze militari, laddove, attenzione, questo sistema non era soltanto limitato a consentire appunto una navigazione molto puntuale, un movimento molto puntuale delle truppe, ma consentiva anche al missile dotato di un dispositivo adeguato di colpire il bersaglio con circa mezzo metro di scarto. E allora, quando parliamo di tecnologia militare, quando parliamo di intelligenza artificiale in ambito militare, noi dobbiamo riflettere sul fatto che certi sviluppi è probabile che andranno oltre quella che è la dimensione della guerra, la dimensione estrema della guerra, ma che invece appunto come dire, impatteranno profondamente nella nostra esistenza. Il diritto è in forte difficoltà, l'accelerazione è velocissima. Io ho iniziato a occuparmi di questi temi, Roger Campione è stato un mio compagno in qualche modo di strada una decina di anni fa. Quando iniziavo appunto a parlare di questi temi, in occasioni come queste, io mi trovavo in forte imbarazzo. Mi trovavo in forte imbarazzo perché mi sembrava di essere una sorta di dottor Stranamore di Stanley Kubrick, raccontare cose apocalittiche e fantascientifiche. Oggi sono altrettanto in imbarazzo, ma per ragioni opposte, nel senso che gli sviluppi che io così potevo immaginare sono stati già ampiamente sorpassati e ogni possibile, come dire, non dico previsione, ma semplicemente considerazione rischia di essere subito sopravanzata dagli eventi stessi, dallo scatenamento della tecnologia. Andiamo al punto. Quali sono i grossi problemi dell'uso militare dell'intelligenza artificiale? Beh, questo riguarda in primo luogo i cosiddetti sistemi d'arma autonoma, cioè dei sistemi che sono in grado sostanzialmente di operare senza l'intervento umano. Primissimo problema. Noi non abbiamo, da giuristi, non abbiamo a disposizione uno strumento per definire esattamente cos'è un sistema d'arma autonoma.
Non esiste una convenzione internazionale, molto banalmente. Esistono delle, come dire, elaborazioni a carattere dottrinario, esistono sicuramente delle proposte. Io, diciamo, la più nota è sostanzialmente la definizione che è stata data nell'ambito del gruppo di esperti che lavora diciamo, nel quadro della Convenzione su certe armi convenzionali del 1980. È una commissione di esperti che cerca di aggiornare sostanzialmente continuamente il diritto umanitario agli sviluppi tecnologici, ed è una definizione che ci dice sostanzialmente che un sistema d'arma è un sistema d'arma autonoma, è un sistema che può selezionare, cioè cercare, rilevare, identificare, tracciare, selezionare e attaccare, cioè usare la forza contro, obiettivi senza l'intervento umano, senza l'intervento umano. Ripeto, questa è semplicemente una proposta di definizione, non ha un valore giuridicamente fondante. Non esiste oggi, ripeto, una convenzione che specificamente non solo regola i sistemi d'arma autonoma, ma ci dice che cosa siano, cosa dobbiamo considerare un sistema d'arma autonoma. Il problema è che anche rispetto a questa definizione, mi pare sia del 2016, che poi è stata ripresa in tutta una serie di atti, per esempio anche dalla stessa Unione Europea, ecco, come dire, tutte questo quadro normativo è già obsoleto, è già stato sorpassato dalla tecnologia. Il diritto fa molta fatica, anzi forse possiamo dire non ce la fa a gestire questa spinta così potente e così rapida. Laddove oggi i sistemi d'arma autonoma hanno raggiunto un grado di sviluppo davvero inquietante, non ho altro termine per descriverla, laddove i sistemi d'arma autonoma fino a non molto tempo fa consentivano, per esempio al drone, cioè al mezzo aereo, di alzarsi in volo, dirigersi verso il bersaglio, acquisire il bersaglio, ma a quel punto occorreva un input umano. C'era un decisore che sceglieva se effettivamente colpire il bersaglio o meno. Oggi questo ultimo filtro, questa ultima resistenza è venuta meno. In Ucraina le ultime generazioni di sistema d'arma autonoma sono assolutamente in grado di acquisire il bersaglio e autonomamente, cioè sulla base dell'intelligenza artificiale, sulla base di algoritmi, decidere di impiegare l'armamento su il bersaglio, che può essere un'abitazione, un'installazione strategica, perché no, ma anche una macchina, ma anche una persona fisica. E quindi noi siamo arrivati al momento in cui le macchine, la necrotecnica, decide della vita umana, in maniera, ripeto, totalmente autonoma, totalmente indipendente, al di fuori di qualsiasi schema morale o giuridico. Io mi fermerei qui per lasciare, poi magari riprendiamo. Perfecto, muchas gracias, profesor Ruski. Bien, el profesor Presno ha trabajado especialmente en estos últimos tiempos sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que diseña un modelo que en cierta medida puede llamarse alternativo a otros modelos predominantes. Yo le invitaría a que nos ilustrara sobre las características principales de este reglamento y también que abundara, quizás esta fuera una segunda cuestión,
pero bueno, me voy a permitir el lujo de fusionarlas, como he hecho en otros casos, que abundara sobre la pertinencia y la oportunidad de nuevas declaraciones de derechos, o si en alguna medida resulta innecesario quizás el esfuerzo deba centrarse en la protección de los derechos existentes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor de Julius. Sí, ahora, vale. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por estar aquí, a los que estáis aquí presencialmente y a los que nos vean después en YouTube, ¿no? Quiero agradecer, como han hecho mis colegas, a la organización, al profesor Fernando Llano, a Carlos Ibáñez y en general a todo su equipo por la organización de esta semana. Él ha titulado Los 7 magníficos. Esta charla, yo diría que la Semana de la Inteligencia Artificial ha sido magnífica y me parece que han convertido a esta Facultad de Derecho en la meca de la inteligencia artificial jurídica, no solo por esta semana, sino también por tener una cátedra de empresa de Derecho Público e Inteligencia Artificial y un máster de Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial. Creo que esto es inédito y por eso digo que esto es, digamos, la meca de la inteligencia artificial jurídica, ¿no? Y una cosa que me parece muy interesante y que en parte se refleja en la composición de esta mesa es la necesaria aproximación interdisciplinar a este fenómeno, ¿no? No solo en el ámbito jurídico, desde la filosofía del derecho, desde el derecho positivo, sino casi desde cualquier profesión, ¿no? Y una de las cuestiones que yo creo que más está transformando, como han dicho ya varios de mis colegas, es la educación. Por tanto, creo que el papel de quienes se dedican a la docencia está extraordinariamente influido por la inteligencia artificial, ¿no? Hace 60 años se publicó un libro muy sugerente, yo diría que valga la redundancia, de Umberto Eco, que era Apocalípticos e integrados, ¿no? Y él digamos, analizaba cómo se enfocaba la generalización de la cultura de masas y las reacciones de los pesimistas y de los optimistas, aunque, si no lo he entendido mal, no decía que hay una oposición entre apocalípticos e integrados, sino que son cuestiones complementarias, ¿no? Entonces yo me permitiría hacer una especie como de test de Umberto Eco sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Si predomina más la visión apocalíptica o por el contrario, predomina la visión integrada, admitiendo, como hace el propio reglamento, que no son cuestiones incompatibles, ¿no? Entonces, iré mencionando una serie de características del reglamento y al final trataré de concluir si predomina más la visión apocalíptica o la integrada, ¿no? En primer lugar, el reglamento lo que hace es prohibir ciertas prácticas de inteligencia artificial, es decir, ciertas prácticas de inteligencia artificial no están permitidas en la Unión Europea. Esta es una prohibición, digamos, apocalíptica. Yo diría que no, porque las prohibiciones son bastante obvias, no me voy a extender en ellas, y algunas incluso se quedarían cortas. Diría que hay prácticas de inteligencia artificial que, aunque no existiera el reglamento, también estarían prohibidas. Por tanto, desde ese punto de vista, no me parece que haya un temor apocalíptico a la inteligencia artificial. En segundo lugar, además de las prácticas que están prohibidas, hay una serie de sistemas que quedan excluidos del reglamento. Algunos tienen que ver, hemos apuntado ahora, con el tema de la seguridad, la defensa, pero, por ejemplo, también quedan fuera y por tanto del control del reglamento las actividades que se desarrollan en el ámbito de la investigación. Es decir, la inteligencia artificial que se desarrolla en las universidades no está sometida a las directrices del reglamento de inteligencia artificial y a mí me parece que eso es criticable. Creo que lo que se hace en la universidad no debe de estar solo bajo el control de los comités de ética, si es que existen, ¿no? En tercer lugar, el reglamento parte de que tenemos que aceptar un cierto nivel de riesgo, y eso es innegociable. Incluso dice, el reglamento solo entrará en sistemas de alto riesgo considerable. ¿Qué es considerable? ¿Quién va a decidir que el nivel de riesgo es considerable o no? A diferencia, por ejemplo, del Reglamento de Protección de Datos, que trata de combatir el riesgo. El de inteligencia artificial acepta que tenemos que convivir con el riesgo a cambio de los beneficios de la inteligencia artificial. Eso me parece otro ejemplo de integración y no de apocalipsis. En cuarto y quinto lugar, combinaría dos cuestiones. La importante privatización que, a mi juicio, hace de los controles de los sistemas de inteligencia artificial. El reglamento remite a normas armonizadas y, sobre todo, a los propios proveedores de los sistemas.
Los propios proveedores de los sistemas van a decir inicialmente si el sistema cumple o no cumple. Bueno, no creo que haya un incentivo especialmente importante para que sean muy estrictos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y porque el propio reglamento reconoce algo, hay escasa capacidad técnica. Y, como se ha comentado, la cuestión de la publificación, y se delegan en actores privados. Entonces, a mí eso me parece un riesgo importante. Una cosa que podría parecer optimista, o sea, que podría parecer positiva, es que dirá, bueno, los sistemas de alto riesgo tendrán primero que someterse a una evaluación del impacto sobre los derechos fundamentales. Bien. No obstante, quedan excluidos ciertos sistemas. En otros quedan excluidos los que utilicen entidades privadas que no presten servicios públicos. Y además parece que ese control es una especie como de chequeo, una serie de casillas que hay que ir cubriendo y, por tanto, no hay realmente una verdadera evaluación, ¿no? Se reconoce el derecho a reclamar y a recibir explicación, pero si vamos a la letra de lo que dice el reglamento, no hay derecho a una verdadera explicación del fondo, con lo cual no va a ser un verdadero control, y también quedan excluidas ciertas infraestructuras, ¿no? Falta también una serie de principios comunes a todos los sistemas. Eso el Parlamento Europeo, aquí ha estado un ex-europarlamentario, se defendió que tendría que haber una serie de principios comunes a todos los sistemas. Por tanto, los que no sean de alto riesgo y los prohibidos, digamos, quedan legibus solutus. No están prácticamente sometidos a ningún tipo de control, cosa que me parece importante. Voy concluyendo respecto de esta cuestión. Una cosa que también parece sorprendente es el plazo de vacatio legis. Hay previsiones que no van a estar en vigor hasta 2030. Bueno, no sé dónde estaré yo en 2030, pero seguro la inteligencia artificial estará mucho más lejos, ¿no? Y por último, no deja de ser significativo que sistemas de inteligencia artificial que no se pueden comercializar dentro de la Unión Europea se van a poder exportar. Es decir, nosotros vamos a ser muy rigurosos con lo que se utiliza aquí, pero vamos a ser un poco menos escrupulosos con lo que podemos vender fuera de nuestras fronteras, lo que me parece que evidencia que el mercado se pone por delante de los derechos fundamentales, ¿no? En conclusión, y teniendo en cuenta el contexto cinematográfico de esta sesión, ¿no?, en lugar de la película Apocalipsis Now, yo diría que estaremos en la película Integration Now, ¿no? Y de la misma manera que había un teniente coronel que decía que le gustaba el olor del napalm por la mañana, a mí me parece que a la Unión Europea le gusta el olor de los algoritmos por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿no? Y los 365 días del año a través del funcionamiento de los datos. Entonces, a mí me parece un poco decepcionante. Y concluyo con la segunda cuestión que planteaba el profesor de Julius, ¿no? Ayer ha participado un profesor de Derecho de Chile. Chile ha incorporado a su Constitución la protección de los neuroderechos recientemente, ¿no? Y hay un científico español muy conocido, Rafael Yuste, que viene abogando por la necesidad de incorporar nuevos derechos fundamentales a nuestras constituciones. Yo, sinceramente, me parece que al menos las de nuestro entorno, y estoy hablando del entorno europeo, creo que no es necesario. Creo que si lo que se trata de garantizar es la integridad física y moral, que no podamos ser manipulados, la libertad ideológica, el derecho a no ser discriminado, la protección de la vida privada y la protección de los datos, eso ya lo tenemos en nuestras constituciones. Por tanto, me parece que sería quizás un esfuerzo superfluo añadir nuevos derechos fundamentales. Cosa distinta es que habrá que desarrollar nuevas leyes que concreten estas nuevas garantías, incluso nuevas instituciones. En España, y concluyo, se ha creado la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Es decir, un organismo autónomo distinto de la Autoridad de Protección en materia de datos. A mí eso me parece una solución adecuada. Pero más allá de eso, yo no haría cambios constitucionales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Preno. El profesor Roger Campione ha trabajado recientemente sobre la inteligencia artificial, lleva ya algunos años, muy empeñado además en la constitución de un centro del que es colaborador sobre inteligencia artificial en la Universidad de Oviedo. Y bien, a mí me gustaría que él abundara en las concomitancias y diferencias entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. En particular, que nos explicara en qué medida las máquinas pueden realmente ser inteligentes.
Muchas gracias. Doblemente, no te ha quedado más remedio que darme la palabra a mí también. Claro. Como siempre, es un placer estar aquí. Y como siempre, yo también he de sumarme a los agradecimientos, sobre todo al Deus Ex Machina de esto, que es mi querido decano, Fernando Llano. Gracias, Alfonso, por hacerte cargo magníficamente de esta sesión. Disculpadme a mí, a diferencia de mis colegas italianos, disculpadme si hablaré en castellano. Y como de costumbre yo te agradezco la pregunta muy sencilla porque tengo muchas cosas que decir al respecto, pero también tengo muchas cosas que decir respecto de lo que se ha comentado en la mesa. No sé muy bien qué hacer, entonces intentaré decirlo todo hasta que me quitéis la palabra. Y como es costumbre, porque ya... Yo vengo a renovar contrato, en realidad, ¿no? Vengo a renovar contrato porque espero ser convocado también para la próxima, para la cuarta, entonces he de mantener el tipo y como de costumbre vengo a hablar de otra cosa, ¿no? Vengo a hablar de química. Todo es química. Los seres humanos estamos compuestos, según parece hasta la fecha, por 59 elementos químicos, sobre todo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y calcio y fósforo. Mientras que las máquinas están compuestas básicamente de silicio, ¿no? De polvo. Ese polvo que, sin embargo, según el relato cristiano, es la materia de la que está hecho el ser humano. Primer dato curioso. Lo que quiero plantear aquí es que a mí, que es cierto, llevo unos años, al igual que mis queridos colegas, ocupándome de la inteligencia artificial y con el tiempo cada vez me interesa menos la parte de artificial y cada vez me interesa más la parte de inteligencia. Entonces, lo que quiero hacer es una especie de test de plausibilidad de la inteligencia. Esto no lo dije yo, lo dijo Stephen Hawking, alguien respetado en el ámbito científico. Decía que si moléculas químicas muy complejas pueden actuar en los seres humanos para volverlos inteligentes, unos circuitos eléctricos igualmente elaborados podrían hacer actuar también a los ordenadores de forma inteligente. Y una vez alcanzada esa acción inteligente, ¿por qué no podrían ser capaces de proyectar otros ordenadores aún más complejos y desarrollados? Una de las cosas de las que más me alegro de la irrupción de la inteligencia artificial es que ha hecho que nos volvamos, como aludía Thomas Casadei, ha hecho que nos volvamos a plantear algunas preguntas fundamentales. Y una de ellas es, ¿pero esto de la inteligencia qué es? Pero la inteligencia a secas, ¿no? Algunos sostienen que la inteligencia se puede replicar mediante algoritmos y sistemas computacionales. Otros, en cambio, argumentan que la esencia de la inteligencia reside en otro lugar, reside en la conciencia, reside en una especie de misterio racional y ético. Pero debemos interrogarnos, y esta es la razón por la que yo creo que lo más importante y por lo que siempre hemos apostado es que estas cuestiones no pueden ser afrontadas solo por los técnicos, porque es una cuestión esencialmente filosófica en el sentido de que requiere, como ya se ha reivindicado, una necesaria transversalidad, donde los humanistas tienen que dialogar con los ingenieros, con los informáticos, con los matemáticos. Yo en la primera edición lancé un término que luego, sin embargo, no vi que lo hayáis usado tanto en vuestra publicación, que era, me declaré humaquinista, ¿no? Es una forma de humanista puesto al día, digamos. Primera pregunta, ¿por qué ahora nos ha dado
por interrogarnos acerca de estas cuestiones fundamentales sobre si la inteligencia artificial puede ser realmente inteligente, con todas las cuestiones también jurídicas que ha acarreado todo esto, cuando realmente la inteligencia artificial, todos sabemos que es una tecnología que existe desde mediados de los años 50 y cuando sabemos, antes no lo sabíamos tanto, que llevamos como mínimo casi 20 años teniéndola incorporada en nuestra vida diaria. Los ejemplos que ponía antes Filippo Ruschi, el GPS nosotros llevamos, yo llevo 20 años usando el GPS, llevo no sé cuántos años durmiéndome por las noches en el menú de Netflix para intentar decidir qué ver y nunca veo nada porque me duermo antes de elegir, pero ese menú, eso son algoritmos, eso es inteligencia artificial, pero no despertaba tanto nuestra inquietud acerca de estas preguntas tan fundamentales sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué son las máquinas. ¿Por qué ahora de repente sí? Realmente podríamos ponerle una fecha a este despertar, que es el 30 de noviembre de 2022, la aparición del chat, del dichoso chat GPT. ¿Qué es lo que ha cambiado cualitativamente? Que por primera vez nos hemos enfrentado a una inteligencia artificial donde no éramos meros usuarios, meros receptores pasivos, sino que hemos empezado a interactuar como si al otro lado estuviera otra entidad, como si, algo que es muy común para nosotros los juristas. La lógica del como si es la lógica del derecho, de cómo funciona el derecho, de cómo se reconocen también las personas y los sujetos. Esto es lo que no ha cambiado. Nos hemos dado cuenta de que a partir de un momento determinado la inteligencia artificial deja de ser solamente extractiva y empieza a utilizar algoritmos abstractivos, es decir, que no solo son capaces de identificar secuencias lingüísticas, sino que son capaces de articular nuevas frases a partir del contenido integral de las anteriores. Yo para ponerlo a prueba, ahora no tengo tiempo para enseñaros, pero he decidido poner a prueba el chat sobre lo que mejor conozco, que es yo mismo. Y entonces le pregunté al chat que qué pensaba de un autor llamado Roger Campione, que si pensaba que si merecía la pena leerlo. Entonces el chat, que está educado, está entrenado para ser muy educado y muy cortés, me decía, sí, hombre, sí, claro, ¿cómo no va a merecer la pena leer a Roger Campione? De los que más. Y entonces yo le fui preguntando, pero háblame, dime cuáles son los trazos esenciales de su personalidad académica. Yo al principio veía que iba sacando cosas de la red, el típico currículum que tienes colgado en algún sitio y lo reconoces. Y él cada vez terminaba, me preguntaba, oye, ¿quieres algo más? ¿Quieres saber algo más? Y yo, sí, me interesa, mira, esta obra y esta obra, destácame lo más importante. Él lo hacía. Y allí empieza ya, no está cogiendo cosas que están colgadas en Internet, ya está elaborando. Y, oye, lo hace muy bien, tenía mucha razón, lo hacía. Yo iba ahondando cada vez más en las preguntas, cada vez era más profundo y muy certero, daba en el clavo. Y al final lo que pasa se venía tan arriba en esta operación que decidía citarme y resumir todas mis tesis más importantes, entrecomillándolas con una frase muy rimbombante. Y yo leía esta frase y decía, qué bueno, me descubrí dialéctico, porque eso era cierto y era mentira. Era exactamente verdad que yo pienso eso y que yo quería decir eso, pero yo nunca lo dije. La inteligencia artificial a mí me ha causado el ponerme delante de un espejo. Se suele hacer una crítica aquí, yo no voy a incidir en los aspectos críticos que ya han sido sobradamente destacados, pero hay una tesis, ¿no?, que es la tesis de la debilidad general de la inteligencia artificial, que tiene mucho sentido, que es cierto. Se dice, a ver, sí, tú nos puedes engañar, hacer estas trampas, nos puedes contar estas anécdotas como para hacernos ver la entidad que ha alcanzado la inteligencia artificial, pero en realidad la inteligencia artificial no sabe de lo que habla. Literalmente no sabe de lo que habla, porque literalmente ni sabe ni habla. Lo que hace es
procesar con una capacidad inimaginable una serie de datos cuantitativos, hace estadística, como dice Emily Bender, los algoritmos de inteligencia artificial son papagayos estadísticos, ¿no? Pero, sí, no, en castellano, estocásticos, perdón, son papagayos estocásticos, y nosotros no. No usamos, por eso venía, no usamos los datos cuantitativos estadísticos, no usamos prompt, no funcionamos mediante prompt. Por supuesto que sí, pero no está allí la verdadera diferencia. Pero sí nos merece la pena preguntarnos. Entonces, ¿delante de qué estamos? ¿De un mero amasijo de células mecánicas o ante algo más? Parece que la inteligencia artificial está abocada a la que se conoce como la maldición de la inteligencia artificial, el test de Tesler, ¿no? Dice, cada vez que nos preguntamos qué es la inteligencia, para poder medir y poner a prueba la inteligencia artificial, la respuesta es el test de Tesler. Inteligencia es todo lo que no sabe hacer la inteligencia artificial. Porque durante un tiempo fue el test de Turing, luego como se lo llevó de calle la inteligencia artificial, el test de Turing, entonces dijimos, no, realmente no era el test de Turing, era otra la prueba. Y cada vez que la inteligencia artificial da un paso más, nosotros ponemos el listón de la inteligencia un poco más arriba. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hacemos esto? Yo he llegado, de momento, mis conclusiones siempre son parciales, a la siguiente conclusión. Eso es porque nosotros, francamente, no tenemos ni puñetera idea de lo que es la inteligencia. La inteligencia no es un concepto científico. La inteligencia es un concepto coloquial. Nosotros nos referimos a la inteligencia pensando que se trata de capacidades, de algún tipo de capacidad que sea innata, que sea adquirida, o sea, pero son capacidades si la medimos en función de la capacidad de las máquinas de reproducir esas capacidades singulares. Pero no es un concepto científico. Eso básicamente se debe a problemas de descripción científica. Las neurociencias, no me extenderé en esto, digamos, ya hay dos tipos de conciencia, o sea, la conciencia cognitiva y la conciencia fenoménica. La conciencia fenoménica es la de los qualia, ¿no? la que procesa todo lo que percibimos a través de nuestra capacidad, digamos, fisiológica, sensitiva. El hambre, el dolor, la sed, la rabia, esas son lo que afecta a nuestra capacidad fenoménica. Las experiencias que la conforman no se pueden separar de la sensación que experimentamos. Por eso, en el año 74, Thomas Nagel escribió el famoso artículo que ha sido republicado hace poco, que es cómo se siente ser un murciélago. ¿Cómo es ser un murciélago? Porque el murciélago es un mamífero, como nosotros, comparte muchísimo con nosotros, pero tiene un sistema perceptivo tan distinto, el sonar, que a nosotros se nos hace imposible acceder a sus formas de percepción. Pero la conciencia cognitiva, en cambio, es la que reflexiona sobre esos datos, sobre los qualia. Reflexiona sobre esos datos para decidir qué es lo que queremos, podemos o debemos hacer. Y eso sí que puede ser descrito, eso sí que lo podemos describir de forma objetiva. Pero lo que va absolutamente ligado a la percepción y a la sensación, no. En conclusión, la inteligencia es, en definitiva, una gramática. La inteligencia es un repertorio, una norma que utilizamos para aplicarla a la conducta, para valorar la conducta. No es objetiva, no es subjetiva. Como decía Eric Dijkstra, uno de los mayores informáticos del siglo XX, responsable precisamente de haber diseñado el algoritmo que está en la base del GPS, decía: dejemos de preguntarnos si la inteligencia artificial puede ser inteligente como la humana o no, porque eso es como preguntarnos si los submarinos saben nadar.
No es allí donde hay que volver a reflexionar sobre lo que es la inteligencia. Y me permito, para concluir, citar una anécdota ligada al famoso test de inteligencia, al QI. ¿Qué es eso? Cuando el psicólogo francés Alfred Binet diseñó el test de inteligencia, lo hizo porque había verificado con sus estudios que en las escuelas públicas de París había unos niveles muy diferentes en cuanto a producción de resultados de aprendizaje. Entonces diseñó un procedimiento que pudiera contribuir a identificar a los niños que no sacaban provecho de la educación impartida en las escuelas públicas de París. ¿Y por qué lo hizo? Porque el problema era que si la inteligencia de esos niños no se había desarrollado adecuadamente, el siguiente paso era incrementar esa inteligencia mediante algún instrumento pedagógico. En ningún momento sugirió que se hiciera un test de medición de la capacidad y de la inteligencia como si fuera una característica física del individuo. Pero ¿qué pasó? Que ese test diseñado por Alfred Binet fue importado y traducido por los psicólogos y pedagogos anglosajones que lo llevaron y lo aplicaron en Estados Unidos y empezaron a utilizarlo como una tendencia, como una idea diferente, es decir, que el test de inteligencia medía una cantidad invariable de partida, una cantidad invariable de capacidades. Entonces, cuando murió Binet en 1911, a partir de su muerte se empezó a afirmar que el test que las diferencias de inteligencia eran de origen genético. Realmente se comprende, si lo ligamos a las dinámicas sociales del mundo anglosajón de aquella época, claro, los hijos de la clase obrera presentaban un nivel de fracaso escolar 4 veces superior que los hijos de la clase profesional. Entonces, ¿a qué podía deberse esa diferencia? Solo quedaban 2 posibilidades. Una, que ese privilegio no dependiera de la ley, porque se había abolido la ley de privilegios hereditarios, que ese privilegio dependiera de la propia estructura inherente a la sociedad burguesa. O, otra alternativa, suponer que los triunfadores poseían un mérito intrínseco que corre por la sangre. Les ahorro revelaros cuál fue el camino emprendido a partir de ese momento acerca del test. Entonces, desde allí trabajamos con una idea de inteligencia que no es probablemente, que también tenemos que replantearnos. Entonces, en definitiva, ¿dónde hallar los indicadores capaces de distinguir lo que solemos entender por inteligencia? Yo no lo sé, pero al hilo, volviendo al principio, por una cosa que, sobre todo de lo que hablaban Miguel Lauquite y José Ignacio Solar, a propósito de la enseñanza, del momento de crisis, ya no solo crisis del derecho, sino también crisis del modelo de enseñanza, etc. Yo no estoy aún compartiendo todo lo que habéis dicho y ojalá fuerais, la CRUE utilizara lo que habéis dicho. Yo, sin embargo, soy aún más pesimista de lo que se ha visto aquí. Y yo creo que la culpa de esa ausencia de pensamiento crítico que denunciaba Migle en su intervención al principio, no estoy seguro de que se deba a la inteligencia artificial. Yo la vi antes, yo la había visto venir. Creo que se debe más a un modelo universitario muy poco inteligente. Yo aquí me encuentro en una encrucijada porque yo siempre he intentado con mis estudiantes transmitir la idea de que la educación universitaria no es educación obligatoria. La educación universitaria es con estudiantes adultos, autónomos y responsables, y debo admitir que siempre he sido no tanto ni apocalíptico ni integrado, pero sí he sido siempre más católico que protestante en ese sentido. Y siempre les decía, yo
Una cosa es el colegio, en la universidad yo no os juzgaré por vuestro esfuerzo, os juzgaré por vuestras obras, ¿no? Que es eso lo que decía Gustavo Bueno, que era la gran diferencia entre la ética católica y la ética protestante. Y a este propósito, solo recuerdo ahora, después de que hemos dicho, efectivamente, empieza a tener poco sentido mantener las cosas escritas, los trabajos escritos, hay que apostar por la oralidad, por esa frónesis que mencionaba ayer el profesor Zanetti, pero entendida en la construcción dialéctica y interargumentativa de los sujetos, pero solo recuerdo una cosa, ojo, porque en 1988, cuando Umberto Eco escribió, no Apocalípticos e Integrados, sino cuando escribió El péndulo de Foucault, tuvo la desfachatez de anunciar públicamente que para escribir esa inmensa novela se había servido no de la máquina de escribir, sino de una cosa llamada WordStar, que era un software de ordenador. Y la flor de la inteligencia, de la intelectualidad, muy a menudo la intelectualidad italiana y no solo de aquella época, le dijo. Pero entonces, si has utilizado WordStar, eso ya no es una obra tuya, porque utilizar la informática, un ordenador, eso merma tus capacidades creativas. Entonces no podemos considerar esa obra como una obra auténticamente creada al 100% por el autor. Bueno, pues así de poco inteligentes fuimos y no éramos máquinas. Gracias. Bien, afortunadamente hemos terminado justamente en el momento en el que hay que terminar, cumpliendo los horarios. Yo agradezco el esfuerzo realizado por todos los miembros de la mesa que me acompañan. Habrán podido ustedes comprobar que el título de la mesa era, además de ocurrente y de afortunado, cierto. Yo quiero agradecer la participación a estos 7 magníficos y expresar mi gratitud al profesor Llano Alonso por la oportunidad que me ha brindado de coordinar esta mesa en la Semana de la Inteligencia Artificial. Muchas gracias, buenos días. Sí. Este funciona. Pido disculpas por interrumpir el protocolo y el tiempo, pero lamento decir que he escuchado una frase que espero que la profesora me diga textualmente: Luis, no te has enterado de nada. Se ha dicho textualmente que se debe practicar una intervención de la IA pública en el ámbito privado. ¿Es correcto, profesora? Si no he entendido mal, se ha dicho textualmente que hay que promover una intervención de la IA pública sobre lo que es la inteligencia artificial en el ámbito privado, ¿correcto? Yo estaba diciendo que necesitamos IA pública financiada, desarrollada por el sector público y no solo la privada. Vale. No sabes lo que me alegra enormemente, porque veo que me he confundido y te he malinterpretado, y te pido disculpas. Porque efectivamente estoy 100% de acuerdo contigo, ¿vale? Que se tiene que desarrollar una IA pública, pero no con el carácter de supervisar, sino con el carácter, lógicamente, de guiar, formar, dar cultura, etc. Porque si por desgracia dejamos todos los esfuerzos en materia de inteligencia artificial en el ámbito de lo público o viceversa en el ámbito de lo privado, vamos a caer en los mismos errores
¿vale?, que hoy por hoy se están produciendo en el salvaje oeste del mercado anglosajón con respecto del uso de la IA pública, o en los mismos errores que está produciéndose en los estados asiáticos con el control, la manipulación, la supervisión, ¿vale? De verdad que me acaba de tranquilizar, porque he tardado 1 minuto y medio en escuchar la palabra y decirle, decano, lo siento, voy a polemizar, ¿vale? Y te explico por qué. Represento el mundo de la empresa. Soy el director comercial de la Cámara de Comercio de Sevilla, participamos activamente y nosotros creemos en un modelo que es colaboración público-privada al 2000%, ¿vale? Al 2000%. O sea que gracias, porque es un error mío. De otra parte, aclarado el error, un ruego para los que tenéis mano y estáis cercanos. Cuando mencionabas la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA, que desgraciadamente volvemos a caer en los intereses de una consultora internacional con un encargo para tapar bocas, ¿vale?, por desgracia. Por favor, esto es un ruego. A ver si podéis hacer llegar desde la atalaya del conocimiento a los supervisores y a los creadores de esta agencia que debemos aprender de todos los errores que se han cometido con la creación y el trabajo que está haciendo la Agencia Española de Protección de Datos. No queremos órganos recaudadores, necesitamos órganos que nos ayuden a crear cultura y pensamiento crítico, ¿vale? De verdad, te pido disculpas por haberte entendido mal, profesora. No, ningún problema. Yo a lo mejor me expresé mal. No, gracias. Una última cosa, porque efectivamente la vía va un poco por la colaboración público-privada. Mencioné antes que el Real Decreto 6/2023, no voy a repetir todo el título, ¿verdad? No, que es el, no se lo sabe. Claro, ya, exacto. Que es el que introduce la IA en la Administración de Justicia. Y que, claro, hasta ahora eso no se ha implementado, porque que yo sepa, hasta ahora ni el Consejo General de Poder Judicial, que sería quien yo creo que tendría que liderar el desarrollo de un modelo de lenguaje específico o de una IA generativa específica para la toma de decisiones judiciales, ese Real Decreto, aunque no lo señala tajantemente, dice que debe apostarse prioritariamente para el desarrollo de esos sistemas de IA generativa para el uso en la Administración de Justicia por la colaboración público-privada. O sea que hasta en el desarrollo en la propia Administración de Justicia parece que el legislador, digamos, opta por esa vía. Sí. Bien, ahora sí podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias a todos.